está la juventud? Bendecidos por el Señor, gloria a Dios, qué alegría. Doy gracias a Dios por esta invitación, por estar aquí con ustedes. Y hoy quiero compartir, gracias Neto, es una bendición compartir con ustedes, hermanos. El día de hoy me han invitado a platicar un tema que es muy actual y que quiero que lo vayamos discerniendo juntos, que vayamos analizando la realidad en la que vivimos nosotros los jóvenes para que nos quede claro este tema, ¿sale? Quiero empezar platicando y que me ayuden a ver con claridad en qué realidad vivimos nosotros los jóvenes. Actualmente en nuestra sociedad hay una serie de corrientes que se dicen llamar tolerantes a muchas cosas que nosotros los jóvenes vemos como normal, pero que antes a lo mejor no eran tan normales. Y a esto me refiero a muchas situaciones, a muchas corrientes como la identidad de género, como el aborto, temas también pues como el hacer el dinero tan fácil, situaciones muy normales para nosotros también, como el placer que es nuestro derecho, pero que a veces se vuelve en una situación que hacemos desmedido, o sea, buscamos cómo satisfacer nuestros placeres sin ver las consecuencias de los demás. Entonces, hoy vengo a invitarte a que echemos un vistazo a nuestra realidad y que veamos cómo está nuestra sociedad, pero sobre todo que veamos qué nos toca hacer a nosotros en ese lugar donde nos desenvolvemos todos los días. ¿Amén? Amén. ¿Y qué crees? Pues en esta conclusión y en este análisis que hemos estado haciendo, que cuando estaba preparando este tema, el Señor me dejaba ver una cosa y es lo que le da título a este tema, que es: Jesús no está de moda. Jesús no está de moda. ¿Cómo te suena eso, joven? ¿Cómo te suena que Jesús actualmente no está de moda? Está mal. No está en su vida presente. ¿Qué nos enseñan las actuales corrientes? Entre ellos nos dicen, por ejemplo, pues que hay que tener tolerancia. Y se define como una tolerancia posmoderna. Es que la sociedad ya no es como antes, es que la vida no es como antes. Y es que tenemos que ser tolerantes a lo que los demás piensan, a lo que los demás quieren. Si el otro quiere satisfacer sus placeres, su vida, sin importar los demás, entonces yo tengo que ser tolerante a eso. Pero es una tolerancia posmoderna que viene a contradecirse en sí misma, porque esto se basa al creer de otra persona. ¿Por qué? Porque yo soy tolerante mientras permito que el otro haga lo que quiera, pero si yo me encuentro con un hermano que cree en Jesús, ya no soy tolerante, porque él es anticuado, porque está fuera de esta realidad posmoderna. Y empezamos a caer en esa tolerancia figurativa. Déjame platicarte que esto no es nuevo, y vamos a remontarnos a 2000 años atrás. Para demostrarte que esto no es nuevo, hace más de 2000 años había una sociedad en particular que fue la cuna de la civilización moderna, que fue la civilización romana. Y ustedes, en el tiempo de Jesucristo, el imperio romano era el imperio más grande del mundo. Y entonces ellos iban por todos los pueblos conquistando, pero tratando de transmitir el que todo el mundo tenía que modernizarse, tenía que cambiar, tenían que dejar de creer en los dioses que tenían para darse cuenta de que el mundo estaba cambiando y de que ellos traían la novedad a la tierra. ¿Y qué es lo que hacían con aquellos que se oponían y que querían seguir con sus tradiciones, seguir continuando en aquella tradición de creer en sus dioses? Con todos, no me refiero nada más a los israelitas. ¿Qué pasaba con ese pueblo que se oponía a las enseñanzas de los romanos? ¿Los mataban? Les daban cuello. Cuello. Y directo al panteón. A los leones. A los leones. Así era el imperio romano. Y entonces ellos decían traer la civilización a todo el mundo. Y era una tolerancia posmoderna ficticia. La tolerancia a la que Jesús nos invita
Es una tolerancia en el amor, una tolerancia que no se centra ni en el escepticismo, que no se centra en la persona, en los placeres de la persona, sino que se centra más bien en conocerse, en conocer y comprender la necesidad de mi hermano. ¿Qué es lo que Jesús vino a enseñarnos? ¿Recuerdan? A amar. Amar. ¿Cuál fue el mandamiento que nos dejó? El segundo mandamiento más importante, dice la palabra. Amarás a tu prójimo, amarás a ti mismo y a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se basa la tolerancia de la Biblia, la tolerancia de Jesús. Y Jesús respeta. Dice la palabra de Dios, y si recuerdan, cuando estaba el Señor en la cruz, ¿recuerdan aquella oración que eleva al Padre y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? La tolerancia que las Sagradas Escrituras vienen a enseñarnos es el amar al hermano. Y Jesús manifiesta en la cruz que la tolerancia en el amor está por encima de todo. Ojo, ahí nos deja dos enseñanzas importantísimas el Señor. Jesús en la cruz nos dice: los amo, porque dice: perdónalos. Por amor, en la cruz Él se entregó. No saben lo que hacen. Él reconoce que no sabemos lo que hacemos, pero no por eso evitó el sacrificio, porque nos ama. Y es aquí donde nos queda claro que el Señor ama al pecador, pero no ama el pecado. Esa es la verdadera tolerancia a la que nos invitan las Sagradas Escrituras, a lo que nos invita Jesús: a amar, a respetar, a amar a nuestros hermanos, sin importar las diferencias, no amar el pecado como Él lo hace. Amén. Quiero compartirte la palabra del Señor. En los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice la palabra: pero Cristo Jesús permanece Él mismo, hoy como ayer y por la eternidad. Palabra de Dios. Pero Cristo Jesús permanece hoy mismo, hoy como ayer y para siempre. Esa sociedad que hoy nos bombardea con corrientes de la nueva era, donde nos hacen pensar en un Dios buena onda, en un Dios que debe estar de acuerdo con lo que yo quiero, en que si Dios no está de acuerdo con lo que yo quiero o lo que yo deseo, entonces lo dejo fuera. Entonces no es un Dios verdadero, porque Dios debe querer lo que yo quiero, si no, no vale. Y luego nos dicen que bueno, tenemos que darle libertad a la identidad de género, al aborto, a tantas cosas que al final de cuentas van en contra de lo que nos enseñó, pero queremos meter a Dios forzosamente ahí. Y como decía ayer el padre Miguel, lo que es pan y lo que es vino es vino. Entonces no podemos no podemos contradecirnos en el mensaje que tenemos que dar, que queremos dar. Nosotros, la mayoría de los jóvenes que están aquí, nos hemos encontrado con el Señor y hemos querido seguirlo. Pero bueno, ¿qué hacer ante esta realidad? ¿Cuál es mi llamado? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque queda claro que la sociedad no está hecha para los que creemos en Jesús, para los que lo queremos seguir. Porque ya les decía en un principio, Jesús no está de moda. ¿La moda cuáles son? Piensen un momento en las redes sociales. ¿Qué es lo que ustedes ven todos los días en redes sociales, en el Facebook, en las noticias, en los mensajes y las cadenas que les llegan por WhatsApp? ¿De cuántas cosas no nos damos cuenta? ¿Y a cuántas cosas no nos exponemos? Y déjenme decirles que mucho de eso, de lo que nos exponemos y lo que aceptamos, mucho de lo que aceptamos y las corrientes que decidimos seguir, a las que estamos expuestos en redes sociales, también es por la falta de amor que abrimos las puertas para que esas cosas lleguen y las asimilamos como nuestras. E incluso aquellos que hemos tenido ese encuentro con el Señor, queremos meter nuestro caminar con el Señor junto con todas esas cosas, como que hacerles espacio, vivir un cierto sincretismo en que queremos ligar o conjuntar la cultura del mundo
con el camino de seguir al Señor. Como jóvenes es bien fácil. Fíjense que les quiero platicar un testimonio muy breve de una chica. Había una niña de 11 años. Hace poquito me tocó platicar con ella y con sus papás. Esta niña, a sus 11 años, empezó a lastimarse, a hacerse cortaduras en sus brazos. Y bueno, le preguntábamos a ella, oye, pero ¿qué es lo que tú tienes? ¿Quieres, acaso no le encuentras sentido a la vida? ¿No quieres vivir? ¿No esto? Y ella decía que no, que ella realmente quería vivir, que ella no es que quisiera morirse, no es que no le encontrara sentido a la vida, pero se sentía sola. Ella físicamente no se sentía agraciada, no se sentía querida, le decían su familia, sus amigos, sus hermanos también, que estaba llenita, que era morenita, y ella se sentía mal. Entonces una persona que no conocía físicamente, por medio de WhatsApp, le empezó a contactar, y esa persona le abrió su confianza y la escuchó, y le empezó a decir que para ella era importante, que la quería. Y era una niña de 11 años aquí en México. Y esta chica, que quién sabe qué edad tendría, era de Argentina. Un lugar desconocido, pero de la Argentina. Y se empezó a hacer su mejor amiga por medio del WhatsApp. Esta niña dejó de hablar con sus amigos, con sus papás, con sus hermanos, y empezó a creer en ella. Y como esta chica le decía que ella quería morirse, esta chica de Argentina no le encontraba sentido a la vida, decía, es que me siento sola y no quiero cargar con esto yo sola. La otra pequeña, que no entendía, que no era su problema, decía, es que no estás sola, yo voy contigo, yo te acompaño. Y se la llevó en esa corriente de muerte, lastimándose. Es que si tú te haces daño, yo me voy a hacer daño. Piensa en mí, porque si tú te lastimas, yo me voy a lastimar. Esa era la filosofía de esta niña. Ella no se daba cuenta que la otra lo que quería era lastimarla. ¿Y saben qué interés tenía particularmente en ella? Ninguno. Esta muchacha de Argentina, señora, no sé qué sería, no tenía ningún interés en particular en lastimarla a ella. Ella quería lastimar al que se pusiera enfrente, y se la llevó. Gracias a Dios, la familia, los hermanos, los papás se dieron cuenta, intervinieron, le empezaron a ayudar, y uno de los hermanos la llevó a tener un encuentro con el Señor. Dejó estas amistades y ella tuvo ese encuentro y se sintió amada, se sintió querida, se sintió que ella era una obra de Dios. A eso estamos expuestos, muchachos. Y no nada más ustedes como jóvenes. Miren en sus familias, en sus hermanos, en aquellos más pequeños. Ellos no están exentos ya, porque todos estamos conectados a las redes sociales. Todos traen un teléfono y de los más pequeños se los sueltan para que jueguen. Y no sabemos qué es lo que ven y con quién interactúan. La falta de amor nos hace buscar otras opciones. La falta de amor nos hace sentir solos y buscar en personas que no conocemos un cariño que no existe y muchas veces es ficticio. Pero también no nos deja disfrutar esa falta de amor de lo que tenemos, de lo que somos, de aquellos quien amamos y que están cerca. Hace tiempo me tocó estar en un retiro para jóvenes y me encontré con una muchacha, tendría unos 24 o 25 años. Ella ya estaba casada, era mamá de 2 pequeños y tenía un esposo que la amaba, que la quería. Pero esta chica en un momento se acercó y me dijo, oye, es que yo me siento molesta conmigo mismo, me siento enojada porque no puedo disfrutar de lo que Dios me ha dado, de mi familia, de mis hijos. Eso lo decían los pastoreos. Y llegó un momento, me tocó compartir tema con ellos y siguió después una oración de sanación. Cuando yo les compartía mi testimonio, les decía que de pequeño, en mi casa, yo tenía un resentimiento muy grande con mi papá, porque mi papá era alcohólico y tuvimos muchas carencias. Entonces el Señor, ese encuentro cercano con el Señor y muy pequeño, para gloria de Dios, que me tocó tener, me ayudó a sentirme amado, a llenar el vacío de ese papá que no tenía yo desde pequeño. Entonces, cuando sucede la oración de sanación, yo les compartía mi testimonio y esta chica yo le vi que estaba llorando y llorando y llorando. Y en un momento el Señor le dio una paz y una tranquilidad enorme. Esta chica descansó y había llorado como nunca en su vida porque ella decía, es que yo
sentía un resentimiento en mi corazón que cargaba, pero no lo podía soltar. Y cuando por fin se lo entregué al Señor, Él me sanó y me limpió de mi corazón ese rencor que yo tenía. Ella me compartía al final que estaba muy dolida con su papá, porque cuando era pequeña su mamá enfermó, le dio una enfermedad en su cerebro y la señora quedó con una parálisis cerebral. Entonces el papá ya no quiso estar con ellos, ni con ella ni con su mamá, y los abandonó. Se fue. No tuvo la imagen, esta niña, de un papá. Y a pesar de que ella había logrado crecer, salir adelante con su mamá, de que había trabajado para salir adelante, de que había formado una familia con un esposo que la quería, que la amaba, que tenía 2 hijos preciosos, ella no podía disfrutar de eso. Se sentía enojada con la vida. Se sentía enojada con Dios por lo que le había tocado vivir. Días antes del retiro, luego nos contó su testimonio, el papá había regresado después de casi 15 años, pidiendo perdón y acercándose a ella. Por eso en el retiro ella estaba tan dolida, tan frustrada. Sin saberlo, ni ella ni los servidores, el día que terminó el retiro, esta mujer estaba en paz, estaba tranquila, había soltado ese peso que traía enorme y su papá fue a recibirla. Su papá fue a recibirla y le pidió perdón ahí delante de todos y esta chica se soltó en llanto. Se soltó en llanto y dijo: papá, te perdono. Papá, te perdono. Te perdono porque hoy sé que Dios siempre fue mi padre y Él siempre me llevó de la mano. Esa falta de amor nos lleva a exponernos a todo lo que vivimos en la sociedad, a todo lo que nos presenta y agarrarlo como si fuera nuestro. Pero Dios aquí nos dice en su palabra, dice: pero Cristo permanece el mismo hoy como ayer y por la eternidad. Y además añade: no se dejen engañar por las diversas doctrinas que llegan de afuera. Palabra de Dios. Jesús nos dice: yo permanezco como era antes, hoy y para siempre. Y parece que nos lo dijera a nosotros, jóvenes, porque en esta carta a los Hebreos, San Pablo nos prepara para que, sabiendo que a lo mejor nosotros estaremos expuestos a todas estas corrientes de las que habla la palabra, pero recordando que Jesucristo permanece, que sus enseñanzas, su compañía, su amor está con nosotros constantemente, día con día. Hay que buscarlo a Él. Hay que anunciarlo a Él a aquellos que no lo conocen, aquellos que con los que tú y yo interactuamos todos los días, con los más cercanos, con la familia, y con los que no son tan cercanos, pero que también interactuamos en nuestro trabajo, en la escuela, en la universidad, donde tú estés. Esa es la realidad en la que tú y yo como joven vivimos. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Pero dices: a mí se me han acercado jóvenes y me dicen: Renato, pero no sé cómo le hago, no sé cómo hacerle, porque veo a mis amigos en la universidad, en la escuela, veo a mi hermano, a mis hermanos pequeños que a lo mejor son adolescentes y que los veo perdidos en tantas cosas, en las redes sociales, en un montón de los retos que hay en el WhatsApp, en cuestiones del sincretismo, de ocultismo, de tantas cosas. Dice: pero no sé cómo ayudarlos, no sé cómo hacerle. Y a pesar de que seguimos al Señor, de que somos discípulos del Maestro, yo quiero recordarte aquello que Jesús, antes de partir al cielo con el Padre, nos dejó a ti y a mí. Dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes,
y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los límites de la tierra. Palabra de Dios. Pero van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los límites, hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Hoy, joven, en esta sociedad donde Jesús no está de moda, donde parece que escuchamos todo menos las voces de los que nos hablan de un Dios que nos ama, hoy Jesús nos dice: te he hecho a ti para que seas mis testigos, pero no te he dejado solo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo para que sean mis testigos. Y si se fijan, va relacionado, porque ¿cuántas veces no nos han dicho que debemos dar testimonio de lo que vivimos? Debemos dar testimonio de que conocemos a Jesús. Pero ¿cómo hacerlo? Para eso tenemos al Espíritu Santo. No podemos separar el querer dar testimonio sin la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Somos carismáticos, muchachos. Nosotros hemos pedido y recibido el bautismo en el Espíritu, y desde el bautismo hemos recibido los dones y los carismas que el Espíritu Santo nos da. Y a veces queremos dar testimonio con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con lo que creemos bueno. Pero es el Espíritu Santo el único que puede hacer que tu testimonio cambie a otra persona. Y aquí es donde quiero compartirte y que tú y yo analicemos la siguiente parte de la palabra. Dice: serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y en los confines de la tierra. El Señor te llama y te envía a que seas testigo y testimonio principalmente en 3 lugares. Primero, en Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? Imagínate la realidad y el contexto de los discípulos. Acaban de asesinar a su maestro. Les había dicho el ángel que no se fueran de Jerusalén, pero los querían matar. Estaban en riesgo, estaban en peligro. Y lo primero que les dice Jesús: serán mis testigos en Jerusalén. Ahí los quiero. Donde están en riesgo, donde están en peligro. ¿Dónde tú te sientes en riesgo? ¿Dónde tú estás en peligro? ¿Dónde te sientes atacado, joven? A lo mejor es en tu familia, porque tal vez es el único que ha tenido ese encuentro con el Señor y te critican, te juzgan, te dicen: es que no cambias. A lo mejor es en la escuela, en la prepa. Y cuando tú te atreves a decir: es que fui a misa, ya te están criticando y te están diciendo: este santo, este cucaracha de templo, ignorante, porque ya no nomás es cucaracha de templo y como antes nos decían así cosas light, no, ahora nos dicen ignorante. Y nos duele y nos lastima, pero no nos atrevemos a responder. Hoy, en ese lugar donde no nos quieren, donde estamos en riesgo, donde somos criticados, hoy el Señor te manda a dar testimonio, a ser testigo. Pero no te quiero decir que te vayas con los testigos de Jehová y que vayas y que prediques, o en medio de la marcha gay que te metas ahí a decirles que Dios los ama y que te saquen a patadas. No se trata de eso. No se trata de eso, joven. Se trata de dar testimonio con nuestro ejemplo, con nuestra vida. De que gritemos con voz fuerte y potente: Dios ha transformado mi vida, Dios guía mi vida, Jesús es mi Señor. Yo soy ingeniero de profesión, y como ingeniero en la universidad, pues a los ingenieros nos enseñan matemáticas, física, un montón de cosas, ¿no? Y en todo esto no cabe Dios, porque las leyes de la ciencia rigen el universo, no Dios. Entonces, cuando yo estudiaba,
pues la mayoría de mis compañeros, incluso maestros, muchos son ateos o eran ateos. Entonces, en el medio en que me desenvuelvo, que es tanto entre ingenieros y en los negocios, pues hay mucha gente que no cree en Dios. Y curiosamente, cuando en el trabajo donde yo estoy, tengo ya más de 6 años, pues yo vivía mi vida con el Señor. Y yo trato de dar testimonio del Señor. Y me invitaban a tomar, me invitaban a muchos lugares. Y yo los acompañaba cuando me invitaban a alguna comida y demás. Pero, por ejemplo, no me ponía borracho como ellos. Empezaban a tomar, comíamos y demás. Y yo me retiraba y compartía muy a gusto con ellos. Y empezando a platicar, se daban cuenta de que yo estaba al servicio del Señor. De que me gustaba platicar con jóvenes y evangelizar. Y que me iba a retiros y todo el rollo, ¿no? Y aquellos al principio se sacaban de onda y me criticaban, pero casi siempre a mis espaldas. Pasó el tiempo y me fueron conociendo y la congruencia les convenció. Al paso de los años, somos grandes amigos, mis compañeros de trabajo y yo, y hay muchos que se decían ateos, pero muchos han pasado por situaciones muy difíciles, se han enfermado de cáncer, algunos otros perdieron a seres queridos, algunos otros han tenido accidentes, enfermedades. Y cuando han tenido necesidad se acercan y me dicen: Renato, por favor, ora por mí, pide por mí. Yo mismo he tenido situaciones muy, muy, muy difíciles donde mis hermanos de comunidad han orado por mí, pero ellos, con los que convivo todos los días, aquellos que decían que no creían en Dios y que eran ridiculeces lo que yo hacía, se han acercado y me dicen: voy a orar por ti, voy a pedirle a Dios por ti, voy a ir a misa solamente por tu necesidad. Hermanos que tenían años que no se paraban a un templo, simplemente por la congruencia. Eso es la manera en que Dios te invita, joven, a dar testimonio con tu vida. Que tú tengas un plan de vida, que tú sepas para dónde va tu vida, qué quieres hacer con ella. Ahí hay que ser testigos. No es necesario que te pares en medio de tu clase y que digas: bola de ateos, Dios existe y yo soy testigo. Te van a linchar, créemelo. Pero con tu testimonio, con tu vida, tú vas a hacerles entender, tú les vas a mostrar a un Jesús vivo. Amén. Amén. ¿Dónde más nos invita la palabra y nos envía el Señor a dar testimonio? Dice: en Judea y Samaria, en toda Judea, en toda, que no se nos olvide esta palabra, en toda Judea y Samaria. Vamos otra vez al contexto histórico. ¿Qué eran Judea y Samaria? Eran dos entidades, dos territorios que estaban en pelea, donde había conflicto. Dice la palabra de Dios que los judíos no podían entrar a Samaria porque ni siquiera se hablaban, y ahí de ahí donde cruzaran palabra. Era una tierra en conflicto donde se odiaban a muerte. Entonces Dios nos invita a dar testimonio donde hay conflicto. Donde hay conflicto. Esta chica que les compartía tenía ese conflicto con su papá. Ella no había escuchado de Dios, no había tenido ese encuentro con Dios. Y escuchar la palabra de Dios, encontrarse con Él, que realmente delante del Santísimo en oración fue que ella pudo experimentar el amor de Dios. Ahí en ese momento su vida se cambió. Ponte a pensar dónde hay conflicto en tu vida. A lo mejor tú estás enemistado con alguno de tus hermanos. A lo mejor dos de tus hermanos no se hablan, no se quieren, o parece que están de pleito casados todos los días. Tal vez tus papás se separaron y no deja de hablar uno mal del otro. ¿Dónde hay conflicto en tu vida, joven? ¿Dónde hay necesidad de que tú des testimonio? Decía el Padre Miguel: somos la sal del mundo, somos la luz, y donde hay conflicto hay oscuridad. Tú puedes ser esa luz que con tu testimonio ayude a sus hermanos a sanar sus heridas y a que puedan ser felices.
esta chica solamente hasta que se encontró con Dios pudo disfrutar de todo lo que tenía, de su familia, de sus hijos, de su marido, de una mamá que a pesar de que estaba enferma, la había amado toda su vida, pero hasta que pudo perdonar. Piensa dónde hay conflicto en tu vida, joven. Ahí el Señor te llama a dar testimonio. Dice también la palabra de Dios, y hasta los límites y confines de la tierra. Por si nos faltaba un lugar por mencionar, pues dice el Señor, pues donde se te ocurra, ahí te toca. Pero va más allá, nos envía, ¿a dónde? A los confines de la tierra. ¿Qué significa eso? A donde quiera. Pero donde quiera es ¿qué? ¿Hasta el último? ¿Sabemos dónde está donde quiera? ¿Sabemos qué es donde quiera? No. ¿Sí o no? No. Donde quiera es incluso aquello que no conocemos, a lo desconocido. El Señor nos invita a dar testimonio incluso en lo desconocido. Y ayer nos hablaba Marco, también en su tema. Muchas veces nos pasamos pensando en el futuro y nos torturamos de qué va a ser. Y nos olvidamos de vivir el presente. Cuando tú y yo vivimos el presente y dejamos el pasado atrás como una buena experiencia, nos dedicamos a vivir el presente. Y nos preparamos para vivir el futuro, pero pensando en él en una esperanza, como una esperanza. Vemos el futuro como una oportunidad de hacer cosas nuevas y mejores. Y estamos preparados para lo desconocido. Entonces, yo ahorita te pregunto, ¿tú sabes qué va a ser de tu vida? ¿A dónde quieres ir? No. Fíjate que ahí quiero platicarte un poquito de mi vida. Yo conocí a Dios muy joven, muy chico. Y el Señor transformó mi vida, transformó mi familia. Teníamos mucha necesidad y el Señor fue cambiando y transformando cosas en nuestra familia. Tuve ese encuentro con el Señor y fui creciendo. Mi papá es albañil, mi mamá es ama de casa. Yo soy el mayor de 6 hijos. En mi casa había mucha necesidad. Había veces que batallábamos para tener para comer en la casa. Cuando en la casa donde viven mis papás, al inicio era un terreno grande con un cuartito a una orilla. Y ahí era cocina, cuarto, era de sala, era de todo. Entonces, cuando yo fui creciendo, por la necesidad que había en casa, me tocó trabajar desde muy chico. Desde chico mi papá me llevaba a ayudarle en el trabajo. Desde que yo tenía 11 años, yo trabajaba y estudiaba desde que empecé en la secundaria. Entonces yo trabajaba y estudiaba y sacaba para gastar. A los 12 años ya me pagaban a mí un sueldo. Entonces yo lo que recibía se lo daba a mi mamá. Y ya me daba ya para gastar. Entonces así fue y fui saliendo adelante para gloria de Dios. Siempre fui aprendiendo, aprendí oficios, aprendí electricidad, aprendí fontanería, aprendí muchas cosas. Y bueno, imagínense, estaba en la prepa, yo trabajaba con mi papá y me iba yo de chalán, de ayudante de albañil, y me echaba el bote encima. Digo, la verdad es que el saco de cemento pesaba más que yo, y ahí iba, yo creo que por eso me quedé chaparro. Bueno, no, así era, ¿no? Pero sí, la verdad es que era un esfuerzo sobrehumano para un niño, pero yo quería salir adelante, y no tenía opción porque en mi casa había necesidad. Y yo me acuerdo que yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame a salir adelante, ayúdame a hacer algo para que mi familia no tenga necesidad, para ayudarles a mis hermanos a que no vivan lo mismo que yo. Y empecé a estudiar, y siempre para mí era muy fácil estudiar. La verdad es que no necesitaba ni siquiera estudiar para los exámenes y me iba muy bien. Pasó que fui creciendo, me iba muy bien en la escuela, llegué a estar en concursos de conocimiento, siempre sacaba primeros lugares y demás, y empezó a crecer dentro de mí el ego también. Yo puedo, yo sé. Cuando entré a la prepa, poco a poco empecé a platicar más con mis amigos, a convivir más con ellos, y nos invitaban a tomar, nos invitaban a todo esto. Yo era de los mayores, entonces pues yo tenía la escuela en mi casa, y con la gente que me resolvía en el trabajo con mi papá, con los albañiles, pues de que no era malo tomarse 1 o 2 cervecitas. No quedaba ahí la cosa, le entraba sabroso a tomar. Entonces yo ya había conocido a Dios hace tiempo, pero poco a poco me fui separando y fui llevando una vida
con un Dios a mi conveniencia. Cuando entré a la universidad, seguía trabajando y estudiaba, tenía un trabajo de 10 horas y estudiaba turno completo. Entonces prácticamente yo salía a las 5 de la mañana de mi casa y regresaba a las 12 de la noche. Y mi mamá todos los días se quedaba esperando para darme de cenar. Y en la mañana se levantaba para darme mi lonche. Entonces era una vida donde todas estas necesidades y estas ganas de estudiar fueron buenas para salir adelante, y el Señor siempre me mantuvo, y yo me mantenía en oración y pidiendo a Dios la fortaleza para seguir y seguir mejorando y prosperando, y algún día que mi familia no pasara necesidad. Pero también poco a poco, cuando empecé a alejarme de Dios y haciendo ese Dios a mi modo, en ese momento empecé a creer más en mí. Empecé a ser yo el que hacía las cosas. Creció mi ego, creció mi soberbia, y empecé a poner la confianza en mis actitudes y en mis aptitudes. Entonces, cuando yo salí de la universidad, me titulé como los primeros de mi clase, a pesar de que trabajaba y estudiaba. Entré a un instituto de investigación de los más importantes de México para estudiar una maestría. Luego me salí porque no me pagaban, no me dieron la beca que yo esperaba para mantener a mi familia. Entonces yo dije, no, yo necesito trabajar. Entonces dejé la maestría y empecé a trabajar, y para gloria de Dios me dio el trabajo que siempre esperé. Yo siempre quería estar en una empresa donde tuviera acceso a la tecnología de punta, donde fuera una empresa grande y reconocida, y el Señor me concedió ese trabajo. Yo seguía dándole gracias a Dios y pidiéndole que me diera más, pero de lejecitos. Ya no iba a misa, a veces hacía mi oración, y hacía muchas cosas. Y yo que conocía al Señor en esta corriente de gracia de la renovación ya había pasado para mí. Mi pretexto era el tiempo. ¿Pero cuál? Yo estaba contento con lo que tenía. Mi vida estaba bien. Empecé a ganar buen dinero. Compré una casa, carro, tenía novia. Y empecé a vivir una vida con un Dios a mi manera. Esa novia que tuve, yo me di la libertad de vivir una vida libre con ella. Teníamos relaciones, viajábamos solos. Yo empecé a ver como bueno, pues ¿qué tiene de malo que, por ejemplo, tengas relaciones y uses la píldora del día siguiente, los anticonceptivos, cosas así? Empecé a gastar dinero en cosas innecesarias. Empecé a descuidar a mi familia. Llegaba yo y le daba dinero a mi mamá, y mi mamá no sabía de mí en toda la semana, o a veces en más de una semana. Llegaba y le decía, mamá, me voy a Vallarta, ahí nos vemos. Y para que no me dijera nada, ahí está el dinero. Y yo creía que daba testimonio, yo creía que había hecho lo que Dios me había permitido para que mi familia estuviera bien. No daba testimonio a nada. Si se fijan, fui creciendo y Dios me fue ayudando, el Señor me fue ayudando para enfrentar lo desconocido, porque no hubo nadie que me guiara cómo estudiar en la prepa, en la universidad, en mi vida profesional. No hubo nadie de mi familia que lo hiciera porque nadie había estudiado, nadie había afrontado esas situaciones antes. El Señor me dio la gracia de salir adelante, pero yo no supe aprovecharlo. Llegó un momento en el que empecé a tener una muy mala relación con mi novia, y es aquí donde les digo, jóvenes, esa libertad que el mundo nos vende, de cuando tenemos una relación con una pareja, con una familia, y que podemos hacer lo que quiera. Desde ahorita te digo, si tú estás pensando, ¿qué tiene de malo si estás con la persona que quieres, que amas? Pues tener relaciones antes del matrimonio, si nos queremos, si nos amamos. ¿Qué tiene de malo? Yo te voy a decir que si tú lo haces antes, te vas a quedar con un vacío en tu corazón, con un vacío en tu alma. Si tú quieres vivir en libertad y acomodar un Dios a tu manera, te vas a quedar vacío. A mí me tocó entenderlo de la mala manera. Empezamos a vivir una relación muy mala, pero para gloria de Dios, empecé a vivir un proceso de sanación. Y lo primero que venía a mi mente cuando yo fui con psicólogo era, ya sé a dónde tengo que regresar.
¿Qué estoy esperando? Dios me está esperando. Tengo que ir con Él. Regresé nuevamente a mi casa, a la Renovación Carismática. Viví nuevamente un encuentro con el Señor y el Señor me ayudó a sanar todo eso que por años yo hice, siendo consciente de que estaba mal, y el Señor me enseñó a sanarlo, me ayudó a sanarlo. Cuando yo estaba ya en paz, que había roto la relación también con mi novia, que desde entonces y a la fecha te lo puedo decir, he podido vivir en castidad. A pesar de que luego me buscan muchachas que me conocieron entonces, y como ayer decía el Padre Miguel, luego te ven pasar y te escriben y te dicen, oye, soy aquella, ¿te acuerdas? Y yo así, sí, pero yo no soy aquel. Y le corro, y sí, te vas porque la tentación va a estar siempre presente. Si tú saliste de eso, joven, se puede. Si tú te caíste y te equivocaste, si tú, chica, si tú, mujer, caíste también en eso, el Señor te perdona. El Señor te regresa la dignidad para que sigas adelante. Espérate, Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene a alguien para ti. Yo había regresado con el Señor había sanado todo y estaba completamente en paz. Y me sentía todavía bien, fuerte. Todavía mi ego seguía alto. Pero yo decía, Señor, pues no me quitaste nada, quiere decir que todo está bien, ¿verdad? No la regué tanto. Yo decía, bueno, pues el Señor no me quitó nada, quiere decir que estamos bien. Cuando yo ya había regresado con el Señor, después de toda esta vida de perdición, porque también tomaba y me iba a los conciertos y me pasaba toda la noche pisteando y cosas así, cuando regreso yo con el Señor, de repente me enfermo. De repente empecé con dolores en mi columna. De repente no podía caminar. Se paralizó todo un costado de mi cuerpo. Tenía una parálisis facial. Y en ese momento yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Yo tenía un familiar que murió de esclerosis múltiple a los 37 años. Yo pensé que me había pasado lo mismo. Y empecé a ir con médicos, empecé a ir a un lugar y a otro y otro y otro. Y nadie sabía qué tenía, y me daban tratamientos, y fui con homeópatas, fui con alópatas, y busqué un montón de opciones. Nadie sabía qué tenía. Yo me ponía en oración, y de verdad, a veces lloraba en mi cama porque no me podía mover. Y le decía, Señor, ayúdame a entender por qué me pasa esto. Ayúdame a entender qué quieres de mí. Yo lloraba. Y cuando oraba en ese momento, porque ya el Señor me había traído para que estuviera en sus brazos, el Señor siempre repetía en su palabra aquel pasaje de San Pablo que dice, me urge que te sientas débil, porque cuando eres débil yo me hago fuerte. Yo oraba en mi casa y tengo 2 Biblias ahí en mi cuarto, con la que empecé cuando recién conocí al Señor, y otra. Y a veces era tanta la insistencia del Señor de que quería que yo entendiera que yo tenía que sentirme débil para que Él fuera fuerte en mi vida, que yo me ponía a orar y agarraba la otra Biblia. No, Señor, estás loco. Agarraba otra Biblia y oraba y me daba la misma palabra. Me urge que te sientas débil, porque cuando eres débil yo me hago fuerte. Mi soberbia, mi ego, mi autosuficiencia, mi independencia, el Señor la tiró por los suelos. Yo no podía ni levantarme de la cama. Yo vivo solo en casa. Entonces, para poder moverme, no dormía por el dolor, para poder moverme, me tiraba al suelo y empezaba a gatear con los codos para poderme levantar. Cuando podía por fin levantarme, llegué al punto de que no podía levantar mis brazos, y para bañarme duraba hasta 1 hora en el agua tibia para empezar a moverme. Cuando por fin me diagnosticaron, me detectaron 2 enfermedades degenerativas, autoinmunes. Una se llama espondilitis anquilosante y la otra se llama artritis reumatoide. Después me diagnosticaron otra más que se llama hiperuricemia. Yo vivo con 3 enfermedades y es un caso de estudio para los médicos, porque 2 de ellas no pueden estar juntas o normalmente no se ven juntas.
Los médicos me dieron tratamientos muy costosos, pero me decían, ¿sabes qué, Renato? Vamos a tratar de darte calidad de vida, pero dudo mucho que puedas hacer tu vida normal como lo hacías. Me dieron lo último de la medicina, tratamiento con biológicos, donde a mí me dan de medicamentos casi 30,000 pesos al mes, y eso es lo que me aplico. Pero aún así los médicos decían, tú no vas a poder estar bien. Ahorita, después de 3 años y medio, casi 4 años, si estoy aquí en una pieza, es por un milagro de Dios. Puedo seguir evangelizando, puedo seguir siendo testigo de Dios, porque esos tratamientos no los he dejado, pero han tenido un efecto en mí que es inexplicable para la medicina, que no esperaban. Dios me sigue sosteniendo. Y la enfermedad me recuerda que no soy yo el que sigue de pie, que no soy yo el que se para aquí delante de ti para hablarte de que sí se puede, joven. Es Jesús el que me mantiene, me sostiene y me ayuda a seguir de adelante. Recibí la fuerza del Espíritu Santo, transformó mi vida, sanó mis heridas, y lo mismo quiere hacer contigo, para que tú y yo seamos testigos del gran amor de Dios. Si tú te has pensado, pero es que yo no puedo, yo no sé, no tengo miedo, déjame recordarte lo que aquel joven Jeremías le dijo al Señor. Por eso decidí no recordar más a Yahvé, ni hablar más de parte de Él. Pero sentí en mí algo así como un fuego ardiente que aprisionaba en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Pero sentí en mí algo así como un fuego ardiente aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Palabra de Dios. Tú, joven, que has recibido el Espíritu Santo, tú que ya eres servidor, tú que eres su discípulo, que te dice su discípulo y que sigues al Maestro, hoy el Señor te dice, tienes que pasar de discípulo a apóstol, tienes que ser mi testigo, tienes que dar testimonio de lo que has vivido, y para eso has recibido el Espíritu Santo. No nada más para que te sientas bien, no nada más para que te digas que eres parte del grupo, no nada más para que sea tu rescate fuera de toda esta sociedad que te llena de otras cosas y estar en un lugar donde te sientas bien. Has recibido el Espíritu Santo para ser testigos, y no podemos callar, dice Jeremías. Cuando yo intenté callarme, algo en mi pecho me aprisionaba y aprisionaba mis huesos, y no podía callar lo que él decía. Y aunque yo trataba de apagar ese fuego ardiente en mi corazón, no podía. Hoy te invito a que tú pienses dentro de ti, tú que has recibido ese Espíritu Santo, ¿dónde tienes que dar testimonio? Hoy Jesús te invita a ser testigo, y la respuesta está en ti. La respuesta está en ti, joven. Te voy a invitar a que te pongas un momento de pie. Tú respeto, si puedes. Ponte de pie y vamos a hacer un momento de oración. Si tú has recibido ya el Espíritu Santo, recuerda aquella primera vez en la que recibiste ese Espíritu y había dentro de ti un fuego ardiente que quemaba tu corazón, que te llenaba de alegría y de ganas de salir al mundo y anunciar que Jesús estaba vivo, que Dios había venido a su encuentro y que te había hablado por tu nombre. Cierra tus ojos un momento. Recuerda aquella primera vez que te encontraste con el Señor. Piensa, ese fuego ardiente, recuerda cómo se sentía, cómo fue aquel momento.
Y hoy, si tal vez después de tiempo no se siente igual, dile: Señor, dame de tu espíritu. Hoy quiero ser tu testigo. Haz una oración con tus palabras y pídele nuevamente a ese Jesús que hoy promete en su palabra: recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos. Pídele nuevamente: Señor, quiero ser tu testigo, pero mira que solo no puedo. Mira que quiero llevarte donde haces falta. Mira que esa sociedad y principalmente mi familia te necesita, pero yo no sé qué hacer. Solo no puedo, Señor. Te invito a que eleves tus manos al cielo, en signo de que hoy queremos recibir nuevamente ese Espíritu Santo. Hoy queremos recibir esa fuerza y que nos revista y que incendie nuestro corazón para ser testigos a donde Él quiere enviarnos. Pídele a Jesús, joven. Pídele a Jesús: Señor, dame tu espíritu. Hoy quiero ser valiente. Mira que no quiero a veces hablar de ti porque me da pena. Mira que a veces, Señor, me siento atacado. No sé cómo decirles a los demás que tú eres hermoso, que eres grande, que me has amado, Señor. Que en ningún lado me encuentro tan feliz como contigo. Que no he encontrado amor en otra parte, Señor, si no ha sido en ti. Dile: Jesús, dame tu espíritu y envíame a ser tu testigo. Pídele, joven. Pídele, joven. Atrévete a pedirle a Jesús que venga y que nos dé su Espíritu Santo. Dile: Jesús, ven y sacia nuestros vacíos. Levanta tus manos y pide a ese Espíritu Santo que venga. Hoy Jesús quiere regalarte su Espíritu Santo. Aquí estoy, Señor. Vengo a darte, Señor. El Señor ha querido venir a nuestro encuentro. Tú lo has llamado y Él viene a encontrarse contigo, majestuoso, revestido de su gloria. Viene hoy a tu llamado. Hoy viene a encontrarse contigo. Preséntale tu necesidad. Preséntale a Jesús aquel lugar en tu vida donde necesitas que se haga presente, donde hoy Él quiere enviarte. Tómame, Jesús. Aquí estoy, Señor. Hoy que vienes a mi encuentro te recibo, necesitado, Señor, y sediento de tu presencia. Hoy, Jesús, ya no quiero seguir igual. Hoy quiero, Señor, recibir tu Espíritu Santo y que me envíes para seguir tu camino. Tómame, Señor. Mírame cara a cara. Traspasa mi corazón. Traspasa mi ser y mira mi necesidad. Tú sabes, Señor, lo que me falta. Tú sabes todavía aquella tristeza, aquel dolor, aquellas heridas que no he podido sanar. Tómame, Señor.